Bienvenidos a una historia pequeña de la filosofía. En este octavo y último episodio dedicado a Platón, exploraremos su influyente legado en la cultura y la filosofía occidental. Y es que sus ideas han sido un faro de inspiración y un punto de referencia para numerosos filósofos y pensadores. En primer lugar, la proyección de Platón en el neoplatonismo se hace evidente en la concepción de Plotino sobre el alma y su relación con el mundo inteligible. Siguiendo las enseñanzas platónicas, Plotino consideraba al alma como divina y capaz de ascender hacia la realidad trascendente a través de la contemplación y la purificación de los deseos terrenales. Este proceso se asemeja al viaje del alma hacia las ideas de la teoría de la reminiscencia. Plotino, que vivió en el siglo III después de Cristo, fue uno de los principales exponentes del neoplatonismo y desarrolló su sistema filosófico basado en las ideas de Platón. Adoptando la estructura ontológica de las ideas, Plotino postuló la existencia de un principio supremo al que llamó el Uno, del cual emanaban todas las demás realidades. El concepto del Uno de Plotino se asemeja a la forma del bien que representa la fuente de todas las ideas y la causa de la existencia. Plotino afirmaba que la verdadera realidad se encuentra más allá del mundo sensible y se alcanza a través de la contemplación y la unión mística con el Uno. Esta unión, conocida como enosis, se considera un estado de perfección y plenitud. Además, la ética platónica se basa en gran medida en los principios éticos platónicos, con un enfoque en la búsqueda de la virtud y la superación de los deseos materiales. Plotino sostenía que la verdadera felicidad y la realización se encuentran en la liberación del alma de las ataduras mundanas y en la búsqueda de la unión con lo divino. La influencia de Platón en el neoplatonismo se extendió más allá de Plotino y alcanzó a otros filósofos prominentes que continuaron desarrollando y refinando las ideas platónicas, integrándolas con otras corrientes filosóficas y religiosas como el aristotelismo y el pensamiento oriental. Uno de los aspectos más destacados de la preponderancia de Platón en la Edad Media fue su fusión con el pensamiento cristiano. Los teólogos medievales, como San Agustín, consideraron que las enseñanzas de Platón eran compatibles con la doctrina cristiana y utilizaron conceptos platónicos para elaborar su teología. Por ejemplo, la idea de que el alma es inmortal y que existen verdades eternas se alineaba con la visión cristiana de la existencia de un Dios trascendente. El enfoque de Platón en la importancia de la razón y la metafísica también influyó en la filosofía medieval. La escolástica, un movimiento filosófico dominante en la época, utilizaba la lógica y la metafísica para explorar cuestiones teológicas y filosóficas. Los filósofos escolásticos, como Santo Tomás de Aquino, incorporaron elementos del pensamiento platónico en su intento de reconciliar la fe y la razón. La teoría de las ideas, aunque reinterpretada y adaptada, tuvo un impacto en la ontología medieval. La distinción entre el mundo sensible y el mundo de las ideas se reflejaba en la noción medieval de una realidad jerárquica, con Dios como la fuente suprema de todo ser y perfección. Esta concepción influenció la metafísica y la teología de la época, así como la percepción de la naturaleza humana y la moralidad. La noción platónica de la justicia y la estructura ideal de la sociedad tuvo un impacto en la teoría política y social de la época. La idea de que los gobernantes deben ser filósofos reyes, conocedores de la verdad y virtuosos, resonó en los debates sobre la organización y el gobierno de las sociedades medievales. Esta influencia se refleja en la obra de pensadores políticos como San Agustín y Santo Tomás de Aquino. En los siglos XVIII y XIX, las ideas de Platón encontraron eco en corrientes filosóficas como el idealismo y el romanticismo. Filósofos como Immanuel Kant y Friedrich Schelling fueron condicionados por la teoría de las ideas y su énfasis en la importancia de la razón y la imaginación en la construcción del conocimiento. El idealismo
se caracteriza por su énfasis en la primacía de las ideas, la conciencia y la mente, en la construcción y comprensión de la realidad. Uno de los filósofos más destacados del idealismo, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, fue fuertemente influenciado por Platón. Hegel retomó la idea sobre la existencia de un mundo de las ideas o formas eternas y argumentó que la realidad se construye a través de un proceso dialéctico en el que las contradicciones se resuelven para alcanzar una síntesis superior. La dialéctica hegeliana, que encuentra su origen en la filosofía platónica, es un método de análisis que busca comprender el desarrollo histórico y conceptual de las ideas y su manifestación en el mundo. En este sentido, el impacto de Platón en el idealismo se evidencia en la importancia otorgada a la razón, la trascendencia y la búsqueda de la verdad. En cuanto al romanticismo, esta corriente filosófica y artística surge en respuesta a la Ilustración y al racionalismo predominante. Los románticos revalorizan la subjetividad, la imaginación y la emoción como elementos centrales para comprender el mundo y la experiencia humana. Platón tuvo relevancia en el romanticismo a través de su concepción del amor y la belleza. En el diálogo El banquete expone la teoría del amor como un impulso hacia la belleza y la perfección, que trasciende lo terrenal y busca alcanzar lo divino. Esta idea de amor romántico, como un sentimiento que trasciende los límites individuales y se conecta con la belleza y la trascendencia, resonó en los románticos y se reflejó en su literatura, música y arte en general. También la noción platónica de la existencia de un mundo de ideas o formas perfectas y eternas influyó en la visión romántica de la realidad como algo más allá de lo material y tangible. Los románticos buscaron trascender los límites de la razón y adentrarse en el reino de la imaginación y la intuición, buscando una conexión más profunda con lo trascendente. La presencia de Platón en la filosofía contemporánea es notable y se manifiesta en diferentes corrientes. A continuación vemos algunos aspectos de esta. En el ámbito de la filosofía analítica, que se desarrolló a partir del siglo XX y se centra en el análisis lógico del lenguaje, el pensamiento de Platón se evidencia en su enfoque en la precisión conceptual y en la distinción entre apariencia y realidad. La idea de que el lenguaje y los conceptos pueden revelar verdades objetivas y universales y que el análisis cuidadoso de los términos es esencial para la filosofía, refleja una línea de pensamiento platónico. En la filosofía de la mente, Platón ha inspirado el debate sobre la naturaleza de la conciencia y la existencia de entidades mentales abstractas. Su noción de las ideas como realidades eternas y universales ha sido relacionada con la idea de los estados mentales y las experiencias como unidades abstractas que existen independientemente de su manifestación física. En corrientes filosóficas como la hermenéutica y la deconstrucción, que se ocupan de la interpretación y el análisis de textos y discursos, se encuentran influencias platónicas. La idea de que el significado y la verdad pueden ser el resultado de un proceso interpretativo y que los textos pueden contener múltiples capas de significado se relaciona con la postura de Platón sobre la alegoría de la caverna y la necesidad de ir más allá de las apariencias para acceder a la realidad. La filosofía política contemporánea también ha sido determinada por los planteamientos de Platón. Su visión de la justicia, la estructura ideal de la ciudad y la participación activa de los ciudadanos en el gobierno han sido temas recurrentes en los debates políticos actuales. La idea platónica de que los gobernantes deben ser filósofos reyes, es decir, personas que posean un conocimiento profundo y virtuoso, ha sido retomada y discutida en el contexto de las teorías políticas modernas. La ética contemporánea también ha encontrado inspiración en el pensamiento de Platón. Su teoría ética basada en las virtudes y la búsqueda de la excelencia moral ha sido objeto de estudio y desarrollo en el ámbito de la filosofía actual. La concepción platónica de que la sabiduría, la justicia, la templanza y el coraje son las virtudes cardinales que deben ser cultivadas para alcanzar la plenitud ética
ha sido reinterpretada y adaptada a diferentes contextos y marcos teóricos. El enfoque dialógico de Platón también ha tenido una influencia significativa en la filosofía occidental. La importancia de la argumentación, el intercambio de ideas y la búsqueda conjunta de la verdad se encuentra a la base de la filosofía contemporánea. Muchos filósofos han retomado su enfoque dialógico para enfatizar la importancia de la interpretación y la comprensión hermenéutica. A continuación, mostraremos cómo algunos filósofos contemporáneos han sido condicionados por el pensamiento de Platón y cómo se refleja en sus obras. Heidegger, uno de los filósofos más importantes del siglo XX, se inspiró en el pensamiento de Platón, especialmente en su noción de la verdad como desvelamiento, aletheia. Heidegger argumentó que Platón estableció las bases de la tradición metafísica occidental al tratar la verdad como correspondencia entre una idea y un objeto externo, y propuso una reinterpretación ontológica de la verdad basada en el desvelamiento del ser. Gadamer, conocido por su enfoque hermenéutico, también fue condicionado por Platón. Gadamer adoptó la idea de la dialéctica platónica y la aplicó al proceso de interpretación y comprensión de los textos. Siguiendo a Platón, consideraba que la comprensión implica un diálogo interpretativo entre el intérprete y el texto, y que el significado no se encuentra en una única interpretación definitiva, sino en la continua búsqueda de la verdad a través de la conversación. Simone de Beauvoir, la filósofa feminista, también se inspiró en Platón en su obra El segundo sexo. De Beauvoir retoma la teoría sobre el amor y la sexualidad en el banquete y lo critica desde una perspectiva feminista, argumentando que la subordinación de la mujer en la sociedad se basa en las concepciones platónicas de la feminidad como inferior y complementaria al hombre. Derrida, conocido por su enfoque deconstruccionista, dialoga con el pensamiento de Platón en su crítica a la metafísica y la noción de presencia plena. Derrida argumenta que el filósofo estableció una jerarquía entre el ser y la apariencia, y que esta jerarquía ha influido en la tradición filosófica occidental. Su deconstrucción busca desafiar las dicotomías establecidas por Platón y cuestionar la noción de una verdad trascendental y estable. Martha Nussbaum, filósofa contemporánea conocida por su enfoque en ética y justicia, ha sido influenciada por la teoría ética de Platón. Nussbaum adopta la idea de que la virtud es esencial para una vida plena y argumenta que las nociones también desempeñan un papel crucial en la ética. Además, desarrolla la idea de que la justicia social debe basarse en el reconocimiento de la dignidad humana, un concepto que tiene raíces en la teoría platónica de la justicia. Otros filósofos políticos, como John Rawls, han desarrollado teorías basadas en la noción de justicia platónica, buscando construir sociedades más equitativas y justas. Estos han sido solo unos pocos ejemplos de cómo la trascendencia de Platón se manifiesta en la filosofía contemporánea. Cada uno de estos filósofos ha reinterpretado y desarrollado aspectos del pensamiento platónico, incorporándolos en sus propias teorías y contribuyendo así al continuo diálogo. Las ideas de Platón nos invitan a reflexionar sobre cuestiones fundamentales como la naturaleza de la realidad, el conocimiento, la moral y la política. Su legado continúa siendo relevante en nuestros tiempos, recordándonos la importancia de la búsqueda de la verdad, el desarrollo ético y la construcción de sociedades justas. Espero que este recorrido por la influencia de Platón en la cultura y la filosofía occidental haya sido enriquecedor y estimulante. Si ha sido así o no, puedes dejarlo en los comentarios. Hasta la próxima.